egresado de la institución y vamos a aprovechar el tiempo para poder hacer un breve recordatorio vinculado con su estadía acá en Baxter. Bueno, José, ¿en qué año viene usted a Baxter? Para mis estudios estuve estudiando aquí desde el 99 al 2002. ¿Y cómo fue esa decisión de venir aquí a este lugar? La decisión que... Bueno, yo estaba estudiando el primer año de Ingeniería en Sistemas en la universidad y mi papá, líder de la iglesia. Entonces la universidad comenzó a absorber ciertas conductas, ciertas acciones. Entonces, cuando ya comencé a probar, por ejemplo, estar con mis amigos, quizás ayudar o quizás una chica ya me proponía, hasta me retaba. Entonces comencé a sentir angustia, dolor en mi ser, y entonces decía yo, aquí me va a perder. ¿Sí? Y entonces decidí, y como también estaba la idea, y había nacido hace tiempo atrás la idea de la ciudad de Baxter, porque mi papá, su consejero y todo demás, se paraba mucho, ¿verdad? Creo que lo había entendido que no lo decía mi papá. Sí, entonces al final, viendo todo eso, entré en esa angustia, desesperación, la culpa del momento, probablemente, el miedo a perderme. Entonces le dije, papá, yo quiero una Baxter porque yo no quiero estar, ¿verdad? Y entonces, ¿Qué edad tenía usted? ahí tenía 18 años. 18 años. ¿Usted es segunda generación, primera generación, tercera generación de cristianos? Mi papá se hizo cristiano cuando yo tenía 9 años. Entonces diría que soy la segunda. ¿Y esa transición de un país a otro, o ya había salido usted a otros países? ¿Cómo fue eso? Esta fue la primera vez en un país. La transición al primer día que llegué al aeropuerto, Cali, en la noche llegué, esa es la noche que vine a regresar. Porque gracias a Dios venía de una situación cómoda económicamente, y cuando vi la situación dije, ¿a dónde vine? Obviamente en ese tema de la comunidad. Entonces, cuando ya me mostró mi camarote con un compañero que está ahí, yo llegué como 2 meses tarde, 3 meses tarde llegué porque me niche. Por el tema de niche no podía aterrizar. Los aeropuertos no había como aterrizar. Entonces, el primero que fue ingresé. Entonces, venía tarde, 2 meses tarde. Entonces, para mí fue difícil en ese sentido. Pero luego, cuando la primera semana, la segunda semana, recuerdo claramente que mi mamá me llamó por teléfono. ¿Sí? Y la segunda vez que mi mamá me llamó por teléfono, la primera vez que mi mamá me llamó por teléfono, yo cerraba pues ahí. Estaba en la cocina con todo el mundo, me rompí el llanto. Era la primera vez que estaba en mi familia, pero fue como que igualarme luego, como era como, creo que fueron 2 meses, tuve que igualar un clase y todo lo demás, pero al final. Para los que no saben, en el derecho ocurrió el huracán Mitch, que eso dejó una catástrofe aquí en este país. De hecho, hay estadísticas que dicen que atrasó el país 10 años en cuanto a la estructura. Entonces imagino que el país se encontró, literalmente el país estaba destrozado, el olor era muy fuerte de los cuerpos que todavía estaban sin encontrarse, pero se sentían. Entonces el país estaba completamente destrozado. ¿Y cómo era lógicamente han pasado muchos años, el Baxter de aquel tiempo, de alguna manera es diferente del Baxter de ese tiempo? ¿Cómo era Baxter allá en la institución como tal, en aquellos momentos, como estaba el tema del niche, entonces era la función, yo digo que como se estaba el tema de estar ayudando, de estar aportando, acompañando a las personas con el tema de construcción de casas, alimentación, el tema de estar evangelizando, sosteniendo las emociones de la persona, a las personas. Era un ambiente, diría, de mucho sentir el dolor, ¿sí? Porque se sentía, incluso se apoyaba, se aportaba, pero también se sentía el ambiente, sí se sentía el ambiente muchas veces como de mucho dolor, hasta un poquito pesado a veces, en el sentido de ser abrumados por tanto dolor, ¿no? Por tanto dolor, porque las autoridades en aquel tiempo, los hermanos que venían a Estados Unidos, querer seguir apoyando, se sentía la impotencia, y también pues cuando uno ya comenzó a ir a los barrios, a las ciudadelas, entonces sintió también eso, se sentía esa gran necesidad. Yo les voy a decir en ese sentido,
pero también puedo decir que para mí, siempre digo, para mí fue el punto de quiebre, para mí me hizo tomar conciencia de lo que es la unidad. Sí, hay muchos hermanos todavía en las iglesias que cuando recuerdan el Mitch, todavía le llaman a nadie, ¿no? Sí, parece que fue algo, un par de aguas también para ellos. Hermano José, en ese tiempo ya eran 4 años o eran 5 años. Justo con mi generación empezamos 4 años. Justo, yo me gradué a los 4 años. Yo terminaba de quinto de 5 años. ¿Quién era su maestro en ese tiempo? En aquel tiempo con el hermano Carlos Henry, Pablo Sanabria, el hermano Luis García, el hermano, el último año nos dio clase el hermano Marcelo Monterroso, el hermano, se me fue el que estaba recién en este lugar de asilo para niños, Ronald Millón, ¿sí? Y el hermano de Nicaragua, Luis García. Bueno, ninguno de sus maestros está ahora, ¿verdad? Ninguno. Linda y Miguel. De esos años, ¿cuál era su clase favorita y la más difícil? Mi clase favorita que me gustaba asistir, digo yo que fue esta el tema de crítica del Nuevo Testamento. Digo yo, pues nos dieron esa crítica del Nuevo Testamento y porque fue la más que me gustó mucho porque me permitió observar muchas realidades de la forma como se interpreta la Biblia o los doctrinas de la iglesia, y también fue la que me confrontó ya con la fe, ¿verdad? Porque recuerdo claramente cuando yo vi esas clases, para mí fue muy confrontativo, pero también fue un momento de quiebre emocional y espiritual, porque incluso llegó un punto de decir, bueno, ¿en qué creí? ¿Qué estoy creyendo? Pero luego fue esa reconstrucción, diría. Yo claramente recuerdo unos maestros que admiro mucho, que conozco mucho, por hermano Pablo Sanabria, que daba esas clases, y fue el hecho de mover el tapete, de la sacar de Pandora, pero luego después como arreglarlo, fortalecerlo. Yo diría que después de eso mi condición como miembro de la iglesia se fortaleció, es una visión mucho más real. Entonces, diría que esa fue una de las clases que me conmovió mucho en ese sentido. También una de las clases que me gustó mucho era la clase de hermano Carlos Henry con cartas pastorales, porque se sentía desde muchos aspectos y eso fue para mí una motivación para el tema ministerial. ¿Cómo fue cultivar amistades acá en esos 4 años? Bueno, cultivar amistades que han pasado desde que me gradué en 2002, 23 años, todavía conocemos amistades, me encanta y por eso es que cuando dejamos los países nuevamente me encuentro con los hermanos y es muy bonito recordar, estrecharnos, abrazarnos, recordar, reírnos de lo que vivíamos, recordar a veces las travesuras que hacemos, ¿verdad? Y vernos ahora en diferentes situaciones, me parece que es muy bonito, fortalece bastante, diría yo, y eso permite tener vínculos por todos lados y saber que donde uno va hay familia. Después de 20 años de egresar, ahora puede ver hacia atrás esos 4 años. Si pudiese ponerle una palabra a esos 4 años, ¿qué palabra le pondría? Yo le pondría punto de quiebre. ¿En qué sentido? Punto de quiebre porque yo venía desde, gracias a Dios, había comodidad en algunos aspectos, entonces venía con una perspectiva súper diferente de lo que era la iglesia, el ser humano y demás. Para mí fue un punto de quiebre donde fue llevarme a experimentar las situaciones más complejas, más difíciles, Mitch, con todas sus asignaciones, donde prácticamente a veces tenía que dormir en el suelo, muchas veces caminar y todo demás, por por allá. Entonces, fue el aprender de todo y a convivir con ello y luego tener una perspectiva muy diferente de la unidad, de la parte espiritual y de lo que para mí es el campo de la vida. ¿La asignación que más recuerda? La asignación que más recuerdo, Roberto Vargas, en la cárcel, en la penitenciaría. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, al principio una asignación luego fue porque lo castigaba. Porque ahí pasé 9 meses prácticamente. Recuerdo que en ese tiempo, y entonces nosotros andando en la cárcel, a los estudiantes algunos daba miedo, ¿no? Ir a la prisión, a predicar, siempre había como ese estigma de los que iban a la cárcel, porque, por ejemplo, ahí estaban castigados. Sí, no, sí. Pero vamos a experiencia, porque la recuerdo de tomar una especial. Lo recuerdo como algo muy especial, primero porque yo fui los primeros 3 meses, más 3 meses, estuve en la penitenciaría antigua, que era aquí en el centro. Entonces ahí experimenté una forma de cómo era la cultura, porque era súper antiguo eso, y fue un reto para mí, porque incluso, sincero, hasta sufrí, ahora que lo veo, hasta sufrí hasta manoseo, ¿verdad? Me metieron la mano justo con unos internos. Eso fue una experiencia. Luego cuando fui a la grande, a la nueva, prácticamente la cenamos, digamos, ¿verdad? Ahí fue reconocer, observar el tema de bueno, había 3 partes, no sé cómo ahora sigue, las 3 años que había. Entonces, ahí era trabajar con los internos de una manera de que los estados de libertad, de una manera donde evangelizar era un reto, ¿verdad? Era un reto. Porque, por ejemplo, evangelizar este fin de semana a un hermano y a los 15 días ya sabía que le habían hecho pedacitos, por ejemplo. Eso pasó. A uno lo hizo pedacitos, le habían dado la carilla, le desapareció, o que lo habían asesinado, o que otra vez estaba en una situación, o salió y hizo otra situación. Entonces para mí fue eso. Y también recuerdo mucho, porque por ejemplo era de comer marihuana. ¿En qué sentido? ¿Para qué me interesa? ¿A qué me refiero? Una vez mi hermano no podía levantarse, entonces me llevaron hasta el final, al final de una celda, y ahí estaban consumiendo marihuana. ¿Sí? Estaban consumiendo marihuana en el otro camarote. Mientras yo estaba dando los mismos, sentí un momento que me mareó la cabeza. ¿Sí? Y tuve ganas de vomitar. Entonces yo quedé claro. Y luego fue otra vez me pasó que hacer algo similar. Entonces, los malos sacaron el hombro de ahí porque prácticamente me agarró y ya fui a vomitar. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero porque esto está bien. Y también la recuerdo porque ahí justo estuve en un amotinamiento. Sí, justamente pasó un amotinamiento y me metieron a la celda del hermano que era el capitán. No recuerdo cómo se llama me metieron ahí y me guardó ahí un buen rato, como unas 3 horas, no recuerdo, hasta que fueron los soldados y me sacaron. Usted tiene la ventaja, hermano, de que pasó aquí 4 años, tiene la ventaja de que puede ver 20 años atrás, ver cómo era la base de su experiencia. Ahorita estamos delante de hermanos, especialmente varones, pero que las hermanas tienen su devocional en lo que es nuestra parte. Algunos